Entonces, no sé, pregunto al grupo número 1 si estarán completos para exponer. Yo digo que sí, compañeros. Ahí Ok. estamos a ver Marilyn, Brian, Aminta, Kimberly. ¿Aló, aló, aló? No habla bien. Y aquí estamos, buenos días. Buenos días, No Kimberly. sé qué tal. ¿Quieren proyecto yo? ¿Y nos haces el favor? Muy bien, solo voy a activar mi cámara. Hay que activar la cámara, ¿verdad? Ya dijo, ah. Sí, mientras estén en la exposición, para que enciendan la cámara. Como les digo, Es que serán como los yo voy a únicos. proyectar, Ok. yo voy a proyectar. Solo voy a... A mí vas a proyectar tú o proyecto yo, dime. Tú hazme el favor de proyectar. Muy bien, voy. Gracias. Solo pregunto, ahí se logra ver pantalla. Sí, se logra ver, Cristian, gracias. Muy bien, acá para presentar, ¿dónde le doy? Aquí. Donde dice presentación de Presentación de diapositivas. diapositivas. Ajá, en la parte de Gracias, arriba. Kimberly. Sí. Ahí. Ahí ya dale clic. Aquí. ¿Logran ver ahí, compañeros? Sí, Sí, sí se ve. Cristian. Muy bien. Muy buenos días a todos, ingenieros, compañeros. Un saludo muy especial para las compañeras que son madres. Feliz día. Nosotros tenemos como tema costos y formulación de proyectos en base a lo que es inversión. Nuestros integrantes de grupo es Kimberly Fernández, Marilyn Enrique, Brian Flores, Cristian Genovés, Cristóbal Reyes, Erwin Sicaj, Kenny Santa Cruz y su servidora Minta González. Como parte de introducción a nuestro trabajo de investigación, es que, primer punto, toda inversión debe ser analizada con un respaldo técnico, no solo por una buena idea, sino que saber si esta es viable y sostenible. Sabemos que en todo proyecto debe adquirir un activo productivo para ser necesario y tomar consideraciones, sobre todo en situaciones como costos. Tenemos que tener en cuenta que este trabajo debe ser sólido y eficaz. Para ello debe ser bien estructurado, sólido en el tiempo y evaluar cada punto importante más en consideración de recursos. En proyecto de inversión tenemos que es un conjunto de actividades interrelacionadas que buscan utilizar recursos para generar beneficios futuros, ya sea a través de creación de bienes o servicios o infraestructura. Un punto clave es entender qué es un proyecto, ¿verdad? Hablar de un proyecto, básicamente, como decía la imagen, es el conjunto de actividades previamente coordinadas o bien planificadas. Esto con el objetivo de poder velar todos aquellos recursos, ya sea financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura, o bien cualquier otro tipo de recurso en relación a la naturaleza de la empresa. El fin o propósito de esto es poder generar beneficios a futuro. Todo proyecto
cuando se habla de generar beneficios a futuro, se enfoca ya sea en creación de bienes o servicios, o bien poder innovar o desarrollar algo que ya se lleva a cabo. Por lo regular podría ser también en temas de infraestructura, y bien el otro punto de los beneficios es poder evaluar el impacto generado a través de las ganancias. ¿Por qué evaluamos este tipo de proyectos? Primero que nada, para ver si se tiene hasta cierto punto una viabilidad, rentabilidad o también riesgos. Esto puede hasta cierto punto comprometer los recursos que se están evaluando. Algunas indicaciones que se toman para poder evaluar ese tipo de proyectos son en relación a costos, son el valor actual neto, conocido como VAN, la tasa interna de retorno, que es en sus siglas TIR, el periodo de recuperación, que es conocido como payback, y el análisis de riesgo o bien sostenibilidad. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, pues básicamente los costos de inversión también son conocidos como costos de capital. Estos básicamente comprenden de todos los gastos iniciales que deben efectuarse para adquirir, instalar o poner en funcionamiento activos, digamos, que sean necesarios para la operación del proyecto que se quiere llevar a cabo. Estos costos, pues básicamente se clasifican como costos fijos de inversión. Aquí pueden incluir temas de adquisición de terrenos, construcciones, instalaciones, temas de maquinaria, equipos, entre otros bienes que sean catalogados dentro de bienes de capital. Asimismo, pues también infieren costos diferidos o intangibles, que estos pueden ser, por ejemplo, licencias, patentes, gastos legales, entre algunas otras temas que se pueden dar dentro de esta selección. También capital de trabajo inicial, pues básicamente aquí es el monto necesario, ¿verdad?, para poder cubrir todos esos gastos operativos del proyecto en su primera etapa de proceso, ¿verdad? Podrían ser sueldos, servicios públicos o insumos, digamos, que se puedan dar dentro de la ejecución del proyecto que se lleva a cabo como una inversión. En la formulación del proyecto, pues básicamente Aminta ya mencionó algunas herramientas financieras, ¿verdad?, que sirven para poder hacer la formulación de los proyectos de inversión, como el tema del BAN, el TIR, digamos, el periodo de recuperación, y también si hay un índice de rentabilidad, ¿verdad?, en lo que se quiere invertir. Esto pues sí depende directamente de los costos de inversión proyectados, ¿verdad? Además también se podría hacer un análisis de sensibilidad y riesgos que toma como insumo los costos que se van a modelar para distintos escenarios, ¿verdad?, si en caso fuera necesario. Asimismo, pues los costos de inversión y la formulación de los proyectos de inversión también deben de cumplir con requisitos adicionales, técnicas justificadas económicas, ¿verdad?, a través de estudios de factibilidad. Muy importante el tema del análisis costo-beneficio, ¿verdad?, que es el famoso ROI, ¿verdad?, el retorno de inversión, que hace referencia, pues, básicamente a las ganancias o los beneficios que se obtienen, digamos, luego de realizar una inversión. Muy bien, buenos días a todos. Vamos a ver las diferencias entre capital expenditure, que es el CAPEX, y el operating expenditure, que es el OPEX, ¿verdad? Y prácticamente, pues, si hablamos del CAPEX, tenemos que tomar en cuenta que esos son los gastos que una organización realiza para adquirir y también para mejorar los activos fijos, ¿verdad? Pero a largo plazo, que ahí dice, se refiere a aquellas erogaciones destinadas a la adquisición, mejora o ampliación de activos fijos con no corrientes. Y este tipo de inversión tiene como objetivo generar beneficios a largo plazo, como lo mencionaba, ya sea mediante el incremento de la capacidad operativa, la mejora de la eficiencia o el acceso a nuevas tecnologías, ¿verdad? Y esas son de las características que podemos mencionar del CAPEX, es que eso, ¿verdad?, que son inversiones a largo plazo, que son activos, ¿verdad?, que van a aparecer en el balance general. Estos también tienen una depreciación y amortización, ¿verdad? Y pues algunos ejemplos que podemos mencionar ahí, pues sería como la compra de algún nuevo equipo, ¿verdad?
de alguna planta para producir, ¿verdad? O algún sistema de información, así, ¿verdad? Etcétera, etcétera, de eso nos referimos. Y de los gastos operativos OPEX, ¿verdad? Que en inglés me cuesta mencionarlo, pero Operational Expenditure, pues esos son los gastos que generan un funcionamiento, pero a diario para la empresa, ¿verdad? Y sin duda alguna estos van a ser necesarios, ¿verdad? Porque para poder mantener en operación la empresa, pero estos no crean, como a diferencia del CAPEX, esos no son como para largo plazo, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? Comprenden todos aquellos desembolsos necesarios para mantener el funcionamiento diario del negocio. Se trata de costos recurrentes asociados a la provisión de bienes y servicios, tales como los salarios, servicios públicos, mantenimiento, alquiler, suministros y licencias de software, ¿verdad? Bajo modalidades de suscripciones, ¿verdad? Y pues esas son las características prácticamente de ¿verdad? Que son gastos que son recurrentes y pues se registran en el estado de resultados como costos de periodo y no se deprecian, ¿verdad? Porque se consumen en el mismo periodo, o sea, eso es de dar, ¿verdad? Y algunos ejemplos, como aparte de los que ya mencionábamos ahí, está el pago de los sueldos también, ¿verdad? Cuando mencionábamos los servicios, podría ser el agua, la luz, ¿verdad? Los mantenimientos también que ya los mencionábamos y cualquier interés, ¿verdad? Y pues esos son prácticamente, ¿verdad? Lo que es el CAPEX y el OPEX, y dentro de las diferencias, ¿verdad? Que podríamos ver es de que su naturaleza pues es de inversión a largo plazo en el ejemplo del CAPEX, y en el OPEX es gasto recurrente. En el impacto contable, el CAPEX es un activo que se deprecia y el OPEX es un gasto inmediato en resultados. En la frecuencia, el CAPEX es ocasional o por proyectos, ¿verdad? Como les decía, este gasto casi solo va a ser cuando necesitamos algo así como hay mucha producción o alguna maquinaria se arruinó, pues definitivamente hay que invertirle, o queremos sacar, crecer más la empresa, pues hay que meterle más maquinaria. Y en el OPEX es recurrente, ¿verdad? Y pues ya lo veíamos ahí, ¿verdad? La importancia de la distinción es de que tenemos que tomar en cuenta que son de planeación financiera, ¿verdad? Son de tomas de decisiones, y pues eso podría ser de beneficios fiscales para la empresa, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo explicar acerca de esto. Tenemos uno de los ejemplos en los cuales podemos abordar como previa, por ejemplo, en cualquier empresa o negocio. La gestión financiera de los directivos se debe caracterizar realmente por la búsqueda permanente de mecanismos que posibiliten la creación y mantenimiento de valor, y esto mediante la asignación y uso eficiente de los recursos que anteriormente mencionaban. Como parte de y en la toma de decisiones, porque puesto que un proyecto de inversión realmente son decisiones administrativas y gerenciales que se deben manejar a nivel corporativo, tanto para crear nuevas empresas, modificar una situación existente en una empresa en marcha, o ya sea mediante el cambio de algunas actividades o aplicación de niveles, reemplazos de tecnología y demás. Considerando esos valores, se deben de determinar algunos factores que van a impactar o no dentro de un proyecto de inversión. En este ejemplo, se está evaluando una empresa de construcción civil reemplazar una motoniveladora. Y dentro de digamos, proyecto de inversión para este cambio de este equipo, o sea, no interesa el costo que incurre la empresa en sus sistemas de comunicaciones, ya que con si el cambio del proyecto, o sea, este costo será o seguirá siendo el mismo. Por ejemplo, si van a adquirir estos equipos, o sea, digamos, toda otra parte del rubro de gastos que se puedan tener, no va a ser como relevante, puesto que no va a impactar digamos, en la toma de decisión de la adquisición del equipo. Entonces, es decir, la magnitud o la cuantía del gasto en comunicaciones sería un costo relevante para este caso en particular al momento de reemplazarlo. El único costo que sí se debe de ser considerado dentro de la evaluación de este proyecto de inversión de creación de un negocio es realmente el estudio de viabilidad, porque este va a determinar realmente el impacto, el éxito que va a tener este proyecto que se va a estar realizando en la empresa como tal. Entonces, se generaría igualmente el cual se debe asumir.
También aquí vemos lo que es un proyecto de inversión. Dice que $1,000 en un año, 1,120 en moneda de igual valor a quien lo realice. Es decir, que permite aumentar su riqueza un 120 más, lo que corresponde a una rentabilidad del 12% anual. Sin embargo, el inversionista no dispone del total de la inversión y debe necesariamente endeudarse para poder implementar el proyecto. Si un banco le presta los recursos faltantes, supongamos que le faltan 800 a una tasa anual del 8%, a fin de año deberá devolver el capital prestado más el interés cobrado, es decir, que va a devolver 864. Si el proyecto le genera una ganancia neta de 120 y por endeudarse debe pagar al banco 64 de interés, ahora el inversionista le quedan solo 56. Si el proyecto exhibía una rentabilidad del 12%, solo por el efecto del financiamiento, el inversionista obtiene una rentabilidad del 28%. Esto por cuanto al recibir una ganancia de 56 sobre los 200 de su propia inversión, sus recursos obtienen un retorno del 28%. En este ejemplo lo que vemos es de que no se han incluido elementos fundamentales de una comparación con el tiempo, con el valor del tiempo y del dinero o el efecto tributario del endeudamiento. En este ejemplo podemos observar que hay como un apalancamiento financiero, ya que se necesita que se va a endeudar y obviamente la deuda va a aumentar significativamente, entonces su rentabilidad no es de su propio capital invertido. También esto puede ocasionarle problemas, ya que su capital va a rendir menos y las pérdidas también se van a amplificar si no fuera de que el proyecto le saliera, si tuviera mayor riesgo, pues entonces si el proyecto rinde menos, el costo de la deuda va a ser más y las deudas van a ser mucho más altas, ¿verdad? Gracias. Bien, en cuanto a la opinión que tenemos como equipo es de que como equipo de trabajo llegamos a la consideración de que la formulación de proyectos de inversión es un tema bastante crucial que debería ser comprendido a fondo por todos aquellos que aspiran a desempeñarse en el mundo empresarial. También tenemos lo que es que se observó la diferencia entre costos de inversión, conocidos como CapEx, que son gastos de capital, y los costos operativos, que son los OPEX, que son gastos, gastos operativos. Esta distinción no solo es importante desde el punto de vista contable o financiero, sino también estratégico. Además, saber cuándo conviene hacer una inversión a largo plazo o mantener un modelo más flexible con gastos operativos, puede determinar el rumbo de un proyecto. Bueno, nuestra conclusión como grupo, concluimos que este trabajo trasciende el ámbito teórico y nos impulsa a aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales. Comprender el análisis de costos y formulación de proyectos es fundamental, no solo en el ámbito académico, sino que también como una competencia clave en nuestra formación profesional, ¿verdad? Como futuros gerentes de empresas agroindustriales, asumimos el compromiso de gestionar los recursos con inteligencia, ética y visión estratégica. Además, también desarrollar una mentalidad empresarial desde el entorno universitario nos motiva a crear proyectos de inversión con impacto real y sostenible para nuestro ámbito. Voy a leer esta diapositiva porque creo que no está el compañero, ¿verdad? No logro ver. La recomendación es abordar, promover e implementar la importancia en las empresas en relación de costos y formulación de proyectos de inversión. Aquí tenemos un pensamiento que no es suficiente no solo querer, te tienes que preguntar qué es lo que vas a hacer para obtener lo que deseas. De Franklin Roosevelt. Bueno, entonces sí, también para concluir, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que
esto de un proyecto de inversión requiere etapas, ¿verdad? Entonces, dentro de las etapas, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar la idea, ¿verdad? Tenemos que tener clara la idea de lo que se va a llevar a cabo, ¿verdad? Y también esto de un proyecto de inversión requiere estudios, ¿verdad? Dentro de ellos está el estudio de prefactibilidad, ¿verdad? Que ese se realiza para poder tener un análisis preliminar, ¿verdad? No solo del mercado que vamos a impactar, sino que también tiene que ser un estudio técnico y financiero, ¿verdad? Para ver la productividad que esto puede llegar a tener, ¿verdad? Dentro del estudio de factibilidad también podemos mencionar que esto es un análisis netamente económico, ¿verdad? Legal, aquí conlleva todo lo que es legal, ambiental, ¿verdad? Para poder, hasta en este caso, hasta tener licencias de construcción, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que vamos a implementar, si se requiere pues hacer alguna mejora, ¿verdad? Dentro de la empresa en donde estemos, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que esto también es necesario, ¿verdad? No solamente de venir y de empezar a crear o a construir o a implementar, sino que tenemos que tener ciertos estudios, ¿verdad? Hay que evaluar muy bien el proyecto, también esta es otra de las etapas, ¿verdad? La evaluación del proyecto, ¿verdad? Porque son indispensables para poder nosotros tener al final, ¿verdad? El tiempo o el espacio de cómo vamos a recuperar, ¿verdad? Esa inversión que nosotros vamos a crear para la empresa, para la institución, ¿verdad? Para también medir la rentabilidad que también va a tener este proyecto de inversión. También está ahí, pues al final la implementación y la ejecución, que son otra de las fases que también vamos a encontrar dentro de todo esto, ¿verdad? Que prácticamente es donde ya lo ponemos en marcha, ¿verdad? Puede hablar ya de que ya iniciamos y pues tenemos que tomar en cuenta que hay que contratar gente, ¿verdad? O sea, hay que contratar, que tener ya los servicios, hay que hacer compras de insumos, materiales, etcétera, dependiendo qué es lo que nosotros vayamos a implementar, ¿verdad? Nuestro proyecto. Y pues prácticamente luego de esas etapas, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que darle ese seguimiento y control, ¿verdad? Ya como gerente, ya el proyecto armado, ¿verdad? Ya tenemos que tomar en cuenta que hay altos mandos, que hay controles, ¿verdad? Y esto es, la única finalidad de esto, pues es eso, ¿verdad? Verificar los resultados, que se estén cumpliendo los objetivos, ¿verdad? Que eso es lo que al final, pues, nosotros queremos con un proyecto de ese tipo, ¿verdad? Y pues prácticamente esta ha sido nuestra exposición, y usted nos dirá, ¿verdad? ¿Tiene ahí consultas alguien? Estamos a orden. Gracias al grupo número 1 por la exposición. Compañeros en sala, pregunto, ¿tendrán alguna No duda? se le escucha mucho, Inge. ¿Me escuchan ahora? No, como que se le fue algo ahí. ¿Ahora me escuchan? Sí, pero mero raro, así como con un chillido. Bueno, ¿me comentan? ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora sí, bueno. Pregunto, compañeros en sala, ¿tendrán dudas o consultas a lo que presenta el grupo número 1? Creo que no hay consultas. Miren, compañeros, es el mismo tema que tenemos en este caso para el grupo 1 y grupo número 2, ¿verdad? En relación a la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Algunos compañeros me estuvieron haciendo consultas en relación, porque me decían, y habían algunas como dudas en cuanto a qué camino o qué rol le puedo terminar de dar en este caso al trabajo de investigación. Y les decía, y en este caso Cristóbal pues es muy acertada en su última participación, pues se menciona parte de lo que es realmente la figura de proyectos, ¿verdad? Este tema es bastante amplio
Y si lo queremos ver desde el punto de vista de la parte de prefactibilidad, cabalmente como mencionaba en este caso Cristóbal, sobre el último aporte que daba, pues es, y lo que dice también Aminta al inicio, ¿verdad? Que resulta la figura de un proyecto a través de alguna idea, o vemos en este sentido tratar la manera de resolver alguna necesidad insatisfecha, o encontramos en nuestro entorno la posibilidad de satisfacer alguna necesidad. Entonces, en relación a ello, empezamos nosotros a hacer todos aquellos estudios necesarios para poder evaluar la posibilidad de poder incursionar en lograr satisfacer lo que está insatisfecho en nuestro entorno, en nuestro mercado, en nuestra área, ¿verdad? Entonces, en esa raíz de ello donde se va encaminada toda esta parte. Yo les comentaba sobre las consultas que me hacían. Si lo vemos desde la figura de proyectos de inversión, muchas veces nos confundimos y no abarcamos en este sentido, pues por decirles, o nos desviamos precisamente en el sentido de que no es esto y pueda que sí sea esto. Les decía, si lo vemos desde el punto de vista de la inversión propiamente, ¿verdad? Que en este caso, si lo manejamos desde la figura del Estado, se cree vagamente que la inversión es, por decirles, la obra gris. O sea, es lo que principalmente se resalta sobre la figura de la inversión, pero la inversión no solo es eso. Está el equipamiento también, y les decía, en este sentido, una empresa puede trabajar precisamente en la ampliación de su planta de producción, o crear una nueva línea de producción, o en respuesta a un proyecto de lanzamiento de un nuevo producto. Ahí estamos hablando de la inversión financiera, ¿verdad? Porque entonces en este sentido, pues por decirle, si yo voy a financiar el lanzamiento de un producto, yo voy a invertir capital. Entonces ahí estamos hablando de la figura de una inversión financiera que les decía en relación a ello. Muy bien acertada y muy bien detallada en la parte del enfoque que le dieron a la investigación. En la presentación, bueno, me terminará en este caso terminar de revisar el trabajo por escrito. En la presentación ustedes se enfocan y se van sobre una de las áreas que tiene realmente el campo de la inversión, de los proyectos de inversión. Solo como recomendación, y creo que aquí creo que hubieron 2 personas del grupo que me hicieron la consulta en relación a ello. Incluso en la consulta que me hacían, yo les desplegué el abanico que podría tener en este caso la parte de inversión. Y recuerdo que les dije, la inversión es esto, se toma esto, esto, esto y esto. Y para el ejemplo pueden tomar alguno de esos. Entonces me hubiese gustado ver en la presentación, por decirles, ¿cómo les dijera yo? Que de una forma creativa, lo que les había comentado sobre la consulta que me hicieron, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que esté malo, ¿verdad? Sino que, pues, por decirles, ustedes se fueron directamente enfocados sobre una de las áreas que, pues, detallé en su momento en la consulta que me hicieron. Vuelvo y repito, Cristóbal embarca todo en la última participación sobre las consultas que pretendía hacerle al equipo de acuerdo a la presentación. Entonces, pues ya con lo que Cristóbal pues hace al final, pues me deja bueno, me bota precisamente las preguntas. Entonces, agradezcanle a Cristóbal, el grupo número 1, porque al final con su participación final, pues me deja en este sentido sin consultas. Entonces solo vuelvo y les digo, les dejo nada más en ese sentido como una observación. Me hubiese gustado ver eso, ¿verdad? Una diapositiva, al menos pues por decirles que detallara lo que pues en la consulta que me hicieron pues yo les detallé, ¿verdad? Y de ahí así nos vamos pues en toda la presentación a lo que ustedes se fueron, ¿verdad? De mi parte, compañeros, pues no me quedan consultas, o sea, abarcaron todos los aspectos esenciales que se buscaban en la investigación. Me quedará nada más solo revisar el trabajo por escrito y pues por ahí estarles colocando la ponderación. No sé si algún compañero del equipo quisiera comentar algo. Dejaría el espacio, de lo contrario, pues dejamos el espacio al grupo número 2. Bueno, veo que no hay dudas, compañeros. Entonces, compañeros en sala, agradeceré los aplausos virtuales para el grupo número 1. Y pues pregunto, grupo número 2, ¿estaremos listos para la presentación? Cristóbal es el salvador del equipo para evitar preguntas. Buenos días. Buenos No días, sé si María mis José. compañeros están listos. Okay.
que María José. Rodrigo y Miguel Ángel están ahí, listos, por ahí presentes. Yo ya estoy emitido. Ok. ¿Ya estarán todos Ok, listos? bien. Sí. Bien, buenos días a nuestros compañeros y ingenieros. Nosotros somos parte del grupo número 2. Quiero aclarar una situación que soy yo, ¿verdad? Que no tuvimos respuesta ni tuvimos contacto con algunos compañeros. Por lo tanto, esta investigación la realizó el equipo presente, que está conformado por Rodrigo Josué Ochoa, Andrea María José Calderón, Miguel Ángel Borón y su servidora María José González. El tema, ¿verdad? Que como ya habíamos visto, es el costos y formulación de proyectos de inversión. El contenido que se estará viendo es una breve introducción, justificación de los objetivos, el desarrollo del tema como tal, un pequeño caso práctico y una opinión del grupo. Como introducción al tema tenemos lo que es la formulación y la evaluación de proyectos de inversión. Constituyen un pilar fundamental en la gestión empresarial y en la planificación del desarrollo económico y social. La correcta toma de decisiones en relación con la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos resulta esencial para el éxito de cualquier iniciativa, ya sea en el ámbito privado o público. En ese contexto, el análisis de los costos asociados a los proyectos de inversión emerge como un elemento crítico que influye de manera determinante en la valoración de su viabilidad y rentabilidad y sostenibilidad. La evaluación de proyectos de inversión constituye un proceso esencial para la toma de decisiones estratégicas en cualquier entidad, ya sea pública o privada. En contexto, el análisis de los costos asociados a dichos proyectos emerge como un factor crítico que incide directamente en la determinación de su viabilidad y potencial. Un estudio minucioso y detallado de los costos posibilita una estimación más precisa y confiable del flujo de caja, elemento fundamental para la subsiguiente valoración de la rentabilidad del proyecto y la implementación de una gestión eficiente durante su fase de ejecución. Como objetivos tenemos el objetivo general: analizar los costos y la formulación de proyectos de inversión para proporcionar un marco teórico que facilite el tema de decisiones financieras y la asignación eficiente de recursos. Objetivo número 1, clasificar los diferentes tipos de costos relevantes en los proyectos de inversión considerando su impacto en la evaluación financiera. Objetivo específico número 2, describir la etapa del ciclo de vida de un proyecto de inversión y su relación con la estimación y gestión de los costos en cada fase. Y como objetivo específico número 3, examinar las herramientas y métodos utilizados en la formulación y evaluación de proyectos con énfasis en la elaboración del flujo de caja y el análisis de viabilidad financiera. A continuación, nuestros compañeros van a seguir el desarrollo del tema. Buenos días a todos.
Para continuar con el desarrollo del tema, vamos a abordar los conceptos y tipos de costos y proyectos de inversión. Los costos en los proyectos de inversión representan una de las variables más relevantes en la toma de decisiones, ya que permiten evaluar la eficiencia y viabilidad de un proyecto desde el punto de vista financiero. En términos generales, un costo puede definirse como el valor monetario de los recursos utilizados para lograr un objetivo en específico. Costos según su comportamiento. Tenemos los costos fijos, son todos aquellos que permanecen constantes en un rango relevante de actividad o tiempo, independientemente del volumen de producción o ventas que genere la empresa. Por ejemplo, el alquiler de un local, seguros que se adquieren ya sea para empleados o para infraestructura y sueldos administrativos. Los costos variables, estos van cambiando en proporción directa con el nivel de actividad o producción. Ejemplos, la materia prima, las comisiones por venta, el consumo de energía directa. Costos semivariables o mixtos. Estos tienen una parte fija y una parte variable. Por ejemplo, una tarifa de energía que incluye un cargo fijo y otro variable por consumo. Los costos según su identificación con el producto o servicio. Los costos directos se pueden atribuir directamente a un producto, actividad o unidad. Por ejemplo, el costo de la madera en la fabricación de muebles. Y los costos indirectos no se pueden identificar directamente con un producto específico. Ejemplo, el sueldo del gerente de planta, ya que estos se distribuyen a través de criterios de asignación, según lo requiera la actividad que se va a desempeñar. Los costos según su función dentro de la organización. Entre estos tenemos los costos de producción, que están relacionados con la fabricación de bienes o prestación de servicios. Estos incluyen la materia prima que se utiliza para la producción, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. También tenemos los costos de distribución o comercialización. Entre estos tenemos el transporte, la publicidad, el almacenamiento en bodega o bien si se alquila una bodega tercerizada y las ventas. Los costos administrativos relacionados con la dirección y control de la empresa incluye salarios de ejecutivos, servicios generales y gastos administrativos y de oficina. Y los costos financieros, que son intereses, comisiones bancarias y otros cargos relacionados con el financiamiento del proyecto. Nuestro segundo punto es la clasificación de proyectos de inversión. Los proyectos de inversión pueden clasificarse según distintos criterios, lo cual permite una mejor planificación, ejecución y evaluación de los mismos. Esta clasificación es fundamental para identificar las características particulares de cada tipo de proyecto y facilitar la asignación eficiente de recursos. Así también para seleccionar las metodologías adecuadas de análisis y evaluación financiera. Según su finalidad, se pueden clasificar de distinta forma los proyectos de inversión. Encontramos los proyectos de inversión económica o productiva, que tienen como objetivo generar bienes o servicios con el fin de obtener un rendimiento económico. Estos son los más comunes en el ámbito empresarial y uno de los ejemplos es la instalación de una planta de manufactura o bien la implementación de una nueva bodega. Los proyectos de inversión social, los cuales buscan generar beneficios para la sociedad, como en los casos de infraestructura educativa, salud o saneamiento. Aunque pueden no generar retornos financieros directos, su impacto social es significativo. Actualmente en las empresas se maneja mucho el tema de la sostenibilidad. Entonces, entre estos proyectos de inversión social podemos ver ciertos proyectos que realizan las empresas que son de beneficio a la comunidad, como plantar árboles o bien el tratamiento de aguas residuales, que algunos de estos proyectos, como mencionan, no tienen un retorno económico para la empresa, sin embargo sí aportan y disminuyen un poco la huella de carbono, lo cual también a largo plazo le genera un beneficio a la empresa en cuanto a certificaciones y permisos que le puedan otorgar a futuro.
También contamos con proyectos según su relación con otras inversiones. Entre ellos se encuentran los proyectos independientes que se pueden llevar a cabo sin depender de otros. La decisión de ejecutarlos no afecta ni depende de otros proyectos. Los proyectos mutuamente excluyentes, que estos son proyectos que compiten entre sí, por lo que solo uno puede ser seleccionado. Se presentan cuando se dispone de recursos limitados o cuando los proyectos se superponen en objetivos o ubicación. Y los proyectos complementarios, en los cuales su ejecución conjunta genera sinergias o beneficios adicionales. Por ejemplo, una planta de procesamiento complementaria o una de producción agrícola. También según su finalidad, esto estaba repetido. Según el sector económico. Estos son proyectos hay proyectos del sector primario que involucran actividades como agricultura, pesca, minería y explotación forestal. Proyectos del sector secundario se relacionan con la industria y la transformación de materias primas, y proyectos del sector terciario, los cuales abordan servicios como turismo, educación, salud y comercio. A continuación los dejo con mi compañero Rodrigo, quien va a seguir desarrollando los temas restantes. Muy buenas. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Sí, se escucha, Rodrigo. Sí. Gracias. Bueno, muy buenos días. Ahora me corresponde lo que son las etapas del ciclo de vida de un proyecto de inversión. Como un pequeño y breve concepto, pues el ciclo de vida de un proyecto de inversión se refiere al conjunto de fases por las que transita un proyecto desde su concepción hasta su cierre definitivo. Comprender las etapas es esencial para poder asegurar una correcta planificación, ejecución y evaluación de recursos. También los objetivos del proyecto es importante también, como mantener una visión y una misión. Siguiente. Se durmió José. Ok. Para empezar, siempre es importante hacer una pequeña identificación de la idea del proyecto. Esta etapa inicial consiste en la generación y detección de oportunidades de inversión. Puede surgir necesidades sociales, demandas de mercado, avances tecnológicos o políticas públicas. Más que todo en este análisis, es en este análisis preliminar del entorno se identifican los actores involucrados y se define el problema o necesidad que el proyecto busca entender. Como así determinamos lo que es nuestro proyecto de seminario. Primero identificamos un problema y luego tratamos de realizar objetivos y cuál es la finalidad de lo que queremos hacer. Esa es la identificación de la idea del proyecto, ¿verdad? Siguiente. Luego tenemos lo que es la preinversión, donde se tienen que hacer estudios como el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. ¿Qué tan viable o qué tan real es el proyecto? En esta etapa de preinversión es una de las más importantes, ya que en ella se estudia la viabilidad técnica, económica, financiera, legal y ambiental del proyecto, que se compone por el estudio del perfil, que es una evaluación rápida y preliminar de la idea, donde se identifican sus principales características y costos y beneficios. El estudio de la prefactibilidad se profundiza en aspectos técnicos y económicos para reducir la incertidumbre y se realiza un análisis preliminar del mercado, como la tecnología y la localización. Y la factibilidad es más detallado y se lleva a cabo cuando el proyecto se muestra prometedor, y en esto podemos incluir ciertos análisis como lo que es la tasa interna, la de retorno, el valor actual neto, y podemos determinar decisiones importantes, ¿verdad? Siguiente. La inversión y la ejecución. Ya luego de hacer su análisis previo, ahora llega a cabo lo que es la ejecución y lo que se va a invertir en el proyecto.
En esta etapa se materializa el proyecto, se implica la adquisición de recursos humanos, técnicos y financieros. Esto incluye la construcción de infraestructura, compra de maquinaria, inclusive hasta tiempo del personal, cronogramas. En esta fase intensiva, en costos y tiempo, se requiere una gestión eficiente y un cronograma y el presupuesto. Más que todo, bueno, en cualquier proyecto siempre existe un cronograma de cómo se va a hacer, de qué fecha a qué fecha se va a realizar, por ejemplo, el estudio previo, la ejecución y la entrega de resultados. Siguiente. Luego sigue la etapa de operación. Luego de haber implementado todos los estudios, el cronograma, el proyecto entra en una etapa operativa donde se generan los bienes o servicios previstos. Durante esta fase se evalúa la eficiencia y el funcionamiento, el comportamiento del mercado y la rentabilidad real que se determinó anteriormente. También se monitorean indicadores clave de desempeño, lo cual permite realizar ajustes para poder optimizar una muy buena gestión. Siguiente. Ya luego sigue la evaluación ex post y el cierre, que es la entrega de resultados si así se lo quiere ver. La conclusión y la finalidad del proyecto, en qué determinó nuestro análisis y en qué determinó lo que se invirtió y lo que se realizó. En esta etapa consiste en evaluar los resultados obtenidos frente a los objetivos planteados. Se realiza un análisis del impacto económico, social, ambiental y financiero. La evaluación ex post permite extraer las lecciones aprendidas, identificar los errores y éxitos que se tuvieron y generar un conocimiento útil para futuros proyectos. Posteriormente, el proyecto debe ser cerrado formalmente, ya sea haber alcanzado sus objetivos o no, y por consecuencia, una decisión estratégica. Siguiente. Bueno, ahora tendríamos que ver lo que es la estructura de un perfil de un proyecto de inversión. Hay distintos tipos de estructuras. Primero que nada, un perfil de un proyecto representa el primer acercamiento sistemático a la evaluación de la idea de la inversión. El objetivo principal es identificar con un grado razonable de certeza si el proyecto merece ser estudiado con mayor profundidad, de acuerdo con el perfil que constituye un documento preliminar que contiene información básica sobre la factibilidad técnica, económica, social y ambiental del proyecto. Bien. Primero se hace lo que es un resumen ejecutivo. Esto consiste en sintetizar aspectos más importantes del proyecto, incluye una breve descripción de la idea, sus objetivos, el monto de inversión estimado, los beneficios que se deben de esperar y los posibles impactos, como una hipótesis. Dale una anterior, por favor. Una atrás, adelante. Ahí. Este apartado permite a los evaluadores obtener una visión rápida y general del proyecto. También un diagnóstico del problema. En esta sección se representa el análisis del problema que el proyecto pretende resolver o la oportunidad que busca aprovechar. Se describen las causas y efectos del problema, su magnitud, la población afectada y un contexto geográfico. También se puede incluir un árbol de problemas y objetivos como herramientas de análisis. Todas estas herramientas que se mencionaron anteriormente de diagnóstico es netamente para identificar y darle un sentido a nuestro proyecto, ¿verdad? A dónde se pretende llegar, qué se desea hacer, las causas y los efectos, como lo es con la herramienta esta del árbol de problemas. ¿Qué es lo que se espera? Siguiente. Después de haber realizado lo que es el árbol de problemas o cualquier otra herramienta, usualmente ese es el que mayormente se utiliza.
y bueno, por mi experiencia es el que más me ha dado resultados. Es muy breve, muy organizado y de los mismos árboles, de las mismas causas y efectos podemos sacar lo que son nuestros objetivos. Y aquí es donde definimos un objetivo general y objetivos específicos de lo que queremos realizar en nuestro proyecto. Deben de ser concretos, medibles y alcanzables, siempre alineados a una necesidad o hacia el propósito del proyecto. En esta sección se establece una dirección estratégica de la inversión propuesta. También se debe hacer una descripción técnica de nuestros objetivos. Se describe en términos generales, siempre de una manera breve, sintetizada y concisa, eh, con términos generales de la tecnología que se va a utilizar, la localización del proyecto, el tamaño del proyecto, los recursos que se van a utilizar y la duración estimada de la implementación, que es lo que mencionábamos anteriormente con con respecto al estudio, ¿verdad? Siempre se debe hacer un cronograma de el tiempo que se va a tomar para hacer el análisis, el tiempo que se te va a tomar para hacer la captura de datos y el tiempo que se va a realizar para el resumen y la conclusión de datos, que es una idea viable técnica y una logística más organizada de poder realizar un proyecto de inversión. Siguiente. Eh, Luego sigue lo que es la estimación de costos e inversión. Pues la estimación de costos concluye un elemento fundamental en una formulación de proyectos de inversión. Disculpe, una anterior. Y esta permite dimensionar los recursos necesarios que se van a llevar a cabo del proyecto y determinar la viabilidad económica y financiera. Una correcta estimación de costos permite establecer presupuestos realistas, evaluar una rentabilidad del proyecto y facilitar lo que es la obtención de un financiamiento. Siguiente. En la estimación de costos e inversión, pues bueno, también son conocidos como costos iniciales y son aquellos desembolsos que se realizan para obtener en marcha un proyecto. Esto incluyen 4 cosas, lo que es la adquisición de activos fijos, la instalación y el montaje, la preoperación y la capital del trabajo inicial. Para la adquisición corresponde una compra, por ejemplo, de terrenos, edificios, maquinarias o simplemente el equipo que se va a utilizar. En la instalación abarca el trabajo necesario que se va a llevar a cabo para poder realizar el proyecto. La preoperación es el estudio que se realizó o trámites legales o una cierta capacitación que se hizo para poder operar el trabajo. Y la capital del trabajo inicial, que en esta engloba todos los recursos necesarios para cubrir la operación inicial del proyecto, como inventarios, cuentas por cobrar y efectivo mínimo. ¿Cierto? Están los costos también de operación, que ya cuando se lleva a cabo, luego de haber hecho el análisis, en estos incluye lo que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos, pues, como lo sabemos, las que no dependen del nivel de producción o de ventas. Y las costos variables son cosas no, que siempre varía, ¿verdad? Por ejemplo, el costo de la materia prima, la energía, el mantenimiento operativo o inclusive hasta la mano de obra. Una correcta estimación de estos costos clave es proyectar los flujos de la caja, calcular el punto de equilibrio y determinar la rentabilidad del proyecto antes de hacer todo. ¿Siguiente? También están los métodos de estimación de costos, que entre ellos tenemos lo que es, por ejemplo, el método paramétrico, la estimación por analogía y una estimación detallada. En el método podemos utilizar parámetros o ratios previamente conocidos, como por ejemplo el costo por metro cuadrado de construcción.
Y en la estimación por analogía se basa en proyectos similares realizados anteriormente, ajustando las cifras con las características actuales. También lo que está la estimación detallada, que es la que implica desglosar cada partida de gasto en lo que son los componentes específicos, la cotización, cada uno por separado. Siguiente. Y también la importancia de una buena estimación. En una estimación, pues, se define lo que es, se define que puede provocar los sobrecostos, la falta de financiamiento, los retrasos o un fracaso inclusive en el proyecto. Por ello es recomendable que los costos sean revisados por expertos y validados por más de una fuente. Pues eso sería todo. Siguiente. Ahora le toca a mi compañero. Buenos días, compañeros. Acá, continuando con la exposición, tenemos lo que es un caso práctico. Entonces vamos a ver los antecedentes, nos enfocamos prácticamente a un caso pequeño para que podamos demostrar, ¿verdad?, cómo es importante, cómo genera la importancia de poder realizar una planificación antes de poder iniciar cualquier proyecto que tengamos en mente. Hoy por hoy muchas personas se han destinado a crear, a dedicarse o a ser emprendedores, pero a veces no hacen un análisis, un estudio del mercado o cosas así, utilizan técnicas, pero que les podría ayudar, ¿verdad?, para hoy en día poder determinar si están obteniendo una ganancia o una pérdida en su negocio. Entonces vemos ahí los antecedentes acerca de una joven que se llama María, una apasionada por la repostería, y decide emprender y crear su propio microempresa de galletas artesanales gourmet, en la que llamará, dice, la dulce tentación. Ha identificado un lugar, ¿verdad?, un espacio en el mercado, en su comunidad, para producir sus productos de alta calidad, elaborados con ingredientes naturales y presentaciones atractivas. Adelante. Vamos ahí, el caso práctico, tenemos el análisis de costos. María necesita determinar los costos asociados a la producción de sus galletas para fijar sus precios competitivos y asegurar la rentabilidad de su negocio. Tenemos ahí los costos directos, o sea, costos variables. En el caso de la materia prima, ella va a producir cajas de 24 galletas, ¿verdad? En estas cajas, ella tiene lo que es la materia prima, como es la harina, la mantequilla, el azúcar, el huevo, esencias y otros ingredientes, y ahí determinamos su precio de costo, ¿verdad?, de la materia prima, que nos da un costo total de este costo de materia prima por galletas es de 22 quetzales, dividido 24, que es la cantidad de galletas que contiene cada caja, nos da un costo unitario por galleta de 92 centavos aproximadamente. El empaque de galleta, que es aparte, ¿verdad?, que es un gasto adherible al costo de producción, sería al gasto individual decorativo, son de 50 centavos. Los costos indirectos de fabricación, tenemos el alquiler de la cocina, que son 500 quetzales, los servicios públicos de agua, luz, gas, partes proporcional, son 300 quetzales mensuales, depreciación del equipo de horneo, que son de 100 quetzales mensual, materiales indirectos como equipos de limpieza, serían 50 quetzales al mes. Nos da un total de costos indirectos mensuales de 950. Los costos de comercialización y administración, tenemos el diseño del logo y etiqueta único, 300 quetzales. La publicidad, que es lo que es la entrega de volantes y la utilización de las redes sociales, de 200 quetzales. Los permisos y licencias iniciales de 150. Transporte de entrega estimado mensual de 100 quetzales. Y un salario, ¿verdad?, porque también se tiene que incluir a su salario inicialmente asignado un valor de 1.500 al mes. Adelante. Tenemos la inversión inicial. El equipo de horneo, ¿verdad?, cuando ella para poder iniciar su negocio, invirtió en equipo un costo de 3.000 quetzales. Su mobiliario básico, como son mesas de trabajo y estanterías, 800. Un capital de trabajo inicial para cubrir el primer mes de operación de 2.000.
el diseño del logo y etiqueta 300 y los permisos de licencia social 150, hay una inversión inicial de 6.250 quetzales. Proyección de ingresos, dice María, que dice que ella estima producir y vender un promedio de 500 galletas al mes, que da un precio de venta de 3 quetzales por galleta. Entonces podemos determinar ahí las ventas, ¿verdad? Que son 500 galletas a un precio unitario de 3 quetzales, da un ingreso mensual de 1.500 quetzales. Eso es lo que ella estima que va a vender durante el mes. Pero vamos a compararlo con todos vamos a proyectar, ¿verdad?, sus costos para poder determinar si ella va a ganar o va a perder durante el proceso, ¿verdad? Luego tenemos la proyección de costos mensuales. Tenemos el costo de la materia prima que decíamos anteriormente, que son 500 galletas. Ahí las vamos a hacerlo sobre un total de 24 galletas elotes, a un costo total de lote por 22 quetzales, da un gasto total de materia prima de 458.33. Los costos de empaque son 500 galletas a un costo de 50 centavos por galleta, son 250. Y los gastos indirectos de fabricación que teníamos anteriormente de 950. Los costos de comercialización, administración, tenemos el costo de publicidad inicial de 200 quetzales, dividido en 3 meses, son 66.67. De transporte de 100 quetzales, salario a María 1.500. Entonces ahí sumamos el total de costos mensuales proyectados. Tenemos los 458 quetzales, que es el costo de la materia prima, los 250 que son los materiales de empaque, los 950 que son los gastos indirectos de fabricación, más los 66.67 también que tenemos los gastos de publicidad y también el gasto de transporte de 100 quetzales y el salario de María, que es de 1.500, tenemos un gasto total de 3.375. Vemos el flujo de cada proyectado ahí inventado. Vemos, permítame, compañera, retrocedamos la diapositiva. Retrocedamos la diapositiva. Que son 1.500, que es lo que ella proyecta vender durante el mes, y sus gastos, que son de 3.375, nos da un saldo negativo de 1.875, ¿verdad? Porque sus ventas en este caso son menor a sus gastos, que son mayores. Adelantamos. La siguiente. Al análisis inicial, en este escenario inicial el flujo de caja mensual es negativo, lo que indica que los ingresos no cubren los costos operativos mensuales. María necesita revisar sus estrategias para mejorar la rentabilidad. Las posibles acciones y análisis adicionales. Primero, tiene que revisar el precio. Puede aumentar el precio de las ventas de sus galletas sin afectar la demanda. Esa sería una de las opciones que ella tendría. Otra de las opciones es la optimización de los costos. Puede encontrar proveedores más económicos para la materia prima o el empaque. Puede reducir los costos indirectos. El aumento de volumen de las ventas, ¿cómo puede María aumentar la cantidad de galletas vendidas al mes? Bueno, puede usar técnicas como performance marketing, nuevos canales de distribución. Luego tenemos el análisis del punto de equilibrio, que es algo muy importante, porque ella va a poder determinar que necesita qué cantidad de galletas necesita vender para poder cubrir con sus costos. Luego tenemos la evaluación de la rentabilidad, que es calcular el margen de ganancia y otros indicadores financieros para evaluar el atractivo del proyecto a largo plazo. Y búsqueda de financiamiento hacia la inversión inicial es alta, el flujo de caja inicial es negativo, María podría considerar una opción de financiamiento. La siguiente. Luego, en conclusión con el caso, tenemos que este caso práctico ilustra cómo se puede identificar y analizar los costos de un emprendimiento y cómo se formula un proyecto de inversión básico. Al análisis inicial del flujo de caja revela la necesidad de realizar ajustes en la estrategia de precios, costos de venta para asegurar la viabilidad del negocio. Sería la dulce tentación. María deberá profundizar en el análisis del punto de equilibrio y la
rentabilidad y explorar diferentes escenarios para tomar decisiones informadas sobre su proyecto. Eso sería el punto final y agradecemos a cada uno de ustedes por su atención. Muchas gracias al grupo número 2 por la presentación. Pregunto, compañeros, en sala, ¿tendrán alguna duda o consulta en relación a la presentación del grupo número 2? No tenemos consultas. Miren, en relación a la exposición del grupo número 2, relacionado a los proyectos de inversión, ¿verdad? Que cabalmente pues detallan, pues el grupo hace la secuencia y nos vamos, ¿verdad? Que era lo que les decía en este caso al grupo número 1, ¿verdad? En este caso, pues los diferentes puntos o enfoques o escenarios que nos puede dar un proyecto de inversión. Y en relación a ello, pues tomando la figura del ejemplo que pues ustedes trasladan en relación a esa figura del proyecto de inversión, pues desde el punto de vista de la comparativa de la proyección de los ingresos y gastos, pues efectivamente es un proyecto que no es nada rentable, por así a simple vista verlo, ¿verdad? Entonces en ese sentido, pues vemos ese escenario de la figura de los proyectos de inversión. Indiscutiblemente, si es para una microempresa, una MIPYME o una empresa grande, ¿verdad? Pues por decirles, lo ideal es que se evalúen todos esos escenarios o aspectos importantes desde el punto de vista financiero para poder encauzarnos sobre una adquisición de alguna maquinaria o la adquisición de algún préstamo, ¿verdad? Que nos pueda dar una fuente de financiamiento para nuestro proyecto, o sea, nuestro emprendimiento que nosotros vayamos a tomar. En ese sentido, compañeros, pues resalto oportuno el comportamiento de las exposiciones de los dos equipos de trabajo relacionados a la importancia de evaluar, ¿verdad? Todos los escenarios o los pasos que debemos de considerar desde la secuencia o la figura de un proyecto de inversión, ¿verdad? Que tanto el grupo número 1 como el grupo número 2, pues efectivamente, pues dentro del enfoque que le dio cada uno, pues resalta esa importancia de que no es solo de que pensé una idea y acá el grupo número 2 pues nos lo demuestra a través de esos datos numéricos, de que no es solo de pensar una idea y de que esa idea me va a generar utilidades, ¿verdad? Entonces es ahí donde se resalta pues esa importancia de ver los aspectos monetarios o financieros que nos van a arrojar en este sentido, pues por decirles a través de los estudios, si un proyecto es rentable o no es rentable monetariamente, ¿verdad? Entonces es ahí donde se da la importancia de esto. Si ustedes se dan cuenta, no es que acá estamos hablando desde el punto de vista de datos monetarios reales, sino que es a través de simulaciones o supuestos, porque al final lo hablábamos en las sesiones anteriores, un presupuesto maestro no es que yo tenga la plata y estemos ya en operaciones. Por eso ustedes se recordarán que les decía, lo presupuestado es lo que yo estoy proyectando o estoy estimando, mejor dicho, porque proyecciones ya se los expliqué a ustedes que son es otro concepto, ¿verdad? Y otra cosa son la ejecución real que yo voy teniendo, ¿verdad? Entonces acá no estamos hablando sobre ejecución real en los proyectos, que claro, se va a dar cuando ya estemos, y creo que en ese sentido, pues Rodrigo lo decía muy claro, ¿verdad? Cuando ya estemos en ejecución del proyecto, ¿verdad? Y cuando ya tenemos el cierre del proyecto, pues es cuando nosotros entregamos esos resultados. Si al final el proyecto cumplió los objetivos que motivaron en este sentido el proyecto inicial, ¿verdad? Entonces es ahí donde queda la secuencia de la importancia de la formulación y evaluación de proyectos. Y algo muy importante con ello es que, pues, compañeros, como ustedes se dieron cuenta, pues a través de los análisis o las investigaciones o los resultados de evaluaciones dentro del proceso de la empresa como tal, no necesariamente el proceso productivo, ¿verdad? Que se los decía a ustedes en la sesión anterior, pensando en ese sentido sobre la formulación de su proyecto final, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues ustedes pueden observar que pueden tomar cierta información que les va a servir para poder generar la propuesta, ¿verdad? De una reducción de costos, que ese es el escenario que tenemos para el proyecto final.
Entonces, en ese sentido, ustedes ya tienen todas las herramientas importantes, ¿verdad? Desde el punto de vista del análisis de los costos, conocer los costos, la clasificación de sus costos, hacer la simulación desde el punto de vista del presupuesto maestro, que también lo vimos. Vimos también, por decirles, la planificación de los inventarios. Recordarán ustedes que les decía, yo no me voy a ir a los métodos de evaluación PEPS-WEPS porque no es ese el enfoque que se le está dando al curso, sino que es desde el punto de vista de la planificación de las adquisiciones y de la administración de los inventarios, que también lo vimos por ahí. Se recordarán ustedes que estuvimos desarrollando en una clase, vimos, si no mal recuerdo, ese tema. Entonces, en relación a ello, pues es lo que nos engloba desde el punto de vista del análisis y ver y conocer la oportunidad de un punto de mejora en beneficio de la empresa, objeto de estudio. Ahí sí que tomando en consideración, pues, la empresa que cada uno de ustedes como grupo haya seleccionado, ¿verdad? Entonces es ahí donde nos quedamos con el grupo número 2. De igual forma, compañeros, no me quedan preguntas más que solo hacerles la observación de agréguenme un informe en el trabajo escrito. Lo pueden colocar en la parte final, informando en este caso quiénes fueron los compañeros que no, bueno, que sí aportaron en el trabajo escrito y quiénes no aportaron en el trabajo escrito. Recuérdense que la ponderación, y por eso les he dicho, es muy importante, yo coloco la ponderación de acuerdo a los integrantes que vienen en carátula sobre el trabajo escrito. La ponderación, ahorita le doy la palabra a María José, la ponderación de la exposición, esa es individual. O sea, al final, pues por decirles, el trabajo tiene una ponderación de 10 puntos. 5 puntos que tiene el equipo de trabajo en el producto del trabajo escrito. Si el trabajo, pues por ponerles un ejemplo, tiene los 5 puntos, todos tienen asegurados esos 5 puntos. Los otros 5 puntos son los que literalmente, ¿verdad? Ustedes son acreedores a esos 5 puntos si su exposición pues es perfecta y es buena. ¿Y qué evaluamos en la exposición? Pues ustedes saben que se ve en este caso el resultado del aspecto físico que cada uno de ustedes tiene desde el punto de vista de su presentación, ¿verdad? Evaluamos en este caso pues la imagen, ver en este sentido también, pues por decirles, la preparación que cada uno de ustedes viene en cuanto a cómo van a dar la exposición, que esos son aspectos que se evalúan. Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Yo a veces entiendo y en ese sentido yo se los he dejado bien claro, si es por aspectos de trabajo, yo no me voy a poner a discusión con ustedes, tienen mi total apoyo. Por ahí veían a Rodrigo que andaba caminando, ¿verdad? Entonces entiendo, anda en su trabajo y anda con su gorra, pues anda bajo el sol. Entonces yo no voy a venir y decir, bueno, Rodrigo me expuso en gorra y por ponerles un ejemplo, pues le voy a quitar 2 puntos. O sea, él anda trabajando, pues por ponerles un ejemplo, entonces no puedo venir en ese sentido y penalizar si yo estoy viendo que ustedes están en aspectos de trabajo. Por eso les decía, por eso es que les pido en este sentido, ábranme la cámara en esta única oportunidad, pues por decirles, porque es ahí donde, pues tomando la formalidad del caso de presentación, pues son aspectos que se evalúan, ¿verdad? Entonces es ahí donde, pues por decirles, ustedes se ganan nosotros 5 puntos. Por eso, cuando son trabajos en grupo y son de exposición, no acá, pues porque acá con ustedes no se ha dado, pero por decirles en la Facultad de Ingeniería, dicen, me han dicho, por ponerles un ejemplo, grupo 6, miren, nosotros éramos 10 y de los 10 solo uno sacó 10 en el trabajo tal. Vean el video, está grabado y ustedes saquen sus conclusiones. Por ponerles un ejemplo, yo no le voy a poner una buena nota en imagen a una persona si me está exponiendo acostado en la cama. Por ponerles un ejemplo, un varón. Para nosotros que somos varones sabemos de que, pues por decirles, y aquí en la costa, ¿verdad? Entonces lo principal por el calor es estamos en una camiseta. Entonces, estar acostado en la cama con una camiseta, por ponerles un ejemplo, o sea, desde ahí yo determino que no está comprometido con el curso, ¿verdad? Entonces no tiene interés por el aprendizaje. Entonces, aspectos como esos, como les digo, son las cuestiones que se consideran para la evaluación. Y se los estoy mencionando de una vez, pues por decirles, recuérdense que tenemos dentro de 2 semanas la presentación del proyecto final. Ahí son 30 puntos los que están en juego.
Entonces, recuérdense que ese es su examen final. Entonces, conmigo no tenemos evaluación final teórico-práctico, sino que es, en este caso, llevar la práctica de todo lo que vimos en el curso, mostrando, ir presentando los resultados a través del proyecto final, ¿verdad? Entonces, perdón que me extendí ahí a dar los anuncios extras, ¿verdad? Entonces, y no cerré y despedí en este caso la presentación del grupo número 2. Grupo número 2, agradezco la exposición, muy bien acertada. Entonces, solo las recomendaciones, como les decía, ¿verdad? De colocarme ese informe. Y ahorita le doy la palabra a María José, que ahorita me recordé que también le tenía la palabra pendiente. Entonces, solo agréguenme esa información y pues con mucho gusto yo procedo en este caso a las ponderaciones, ¿verdad? María José, no sé si usted iba a comentar algo o ampliar algo en relación a la presentación del grupo número 2. Sí, con respecto a eso, lo del informe. La Sí. exposición y el trabajo la hicimos únicamente solo nosotros 4 y en Ok. la carátula del trabajo van únicamente los nombres de nosotros 4, entonces Solo no ustedes sé 4. si... Así es. Perfecto. Entonces ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Ok, gracias. Ok, gracias María José. No sé si alguien más tiene alguna duda, consulta, compañeros. Aprovechando que tenemos tiempo, estaríamos acá, si tuvieran dudas o consultas, por ahí una media hora. De lo contrario, pues compañeros, pues estaríamos por acá finalizando la sesión. De hoy en 2 semanas, el 24 sería entonces la exposición del proyecto final. Correcto, así es, Brian. El 17 vamos a estar en clase presencial, el 24 va a ser presentación virtual. Virtual. A menos que ustedes quieran hacerlo presencial, le pido apoyo a maestra Jessica que me ubique un salón. Ok. Pero me tendrían que avisar con tiempo porque tengo que La pedir fecha, autorización de salón. Sí, Miguel. la fecha 24 nosotros tenemos que estar ahí presentes en el Cursur porque tenemos exposición también. Ah, bueno, entonces creo que por ahí yo tenía entendido que la exposición presencial de ustedes, del curso de seminario, si no mal recuerdo, como les digo, no me han comentado nada todavía, pero te recuerdo la primera clase o la primera reunión que tuvimos con la maestra Jessica, en el caso de los docentes, nos habían hablado del siguiente sábado. Pero pueda que entonces se corra para el siguiente, entonces si es presencial, aprovechamos ahí entonces, yo ya no pido salón y pues la exposición la haríamos presencial por allá. Vamos a confirmar con el ingeniero Flavio porque prácticamente es él, digamos, quien da como el punto de partida para la presentación presencial ahí en el Consur. Sí, sí, fíjense que es que por eso les decía de que yo tenía, en ese sentido, tenía presente en este caso la fecha del 17, si no me recuerdo, es el otro sábado, que iban a hacer la presentación. Miren, en todo caso, porque esas presentaciones son extensas y personalmente les digo, no creo que, o sea, nos va a comer el periodo, en este caso, de la exposición con nosotros. Si fuese ese escenario, yo igual tengo que pasar a Consura el día de hoy, por eso hoy me dejé venir acá para la costa. Entonces, tengo que pasar allá, entonces voy a aprovechar y le voy a consultar a maestra Jessica. Y por ahí, afortunadamente, tenemos el grupo de WhatsApp, por ahí de repente la información que me diga. Entonces yo les informo a ustedes y vemos en este caso los ajustes que se tengan que hacer para que ustedes puedan hacer su presentación. Si fuese el escenario de que ustedes se expongan con el doctor Flavio el 24, pues tal vez en este sentido podríamos hacer la excepción, pues por decirles de que ustedes graben su presentación, que eso lo estoy pensando y para no cargarlos tanto en ese sentido, y pues graben su presentación y me suban en este caso los enlaces del trabajo escrito, la presentación y la grabación del video de la exposición de cada uno de ustedes. Tomen en cuenta los aspectos que les indiqué en este caso, ¿verdad? Para poder hacer su presentación, ¿verdad? En este caso, pues vean la secuencia de, pues por decirles, de la figura de que pues cuando ustedes estén grabando, pues que se vea el rostro de ustedes, no que me vayan a salir por ponerles así, ¿verdad? Entonces, pues ahí pues yo ya no los veo realmente como están, ¿verdad? Entonces, aspectos como esos que deben de tener en cuenta. Algo muy importante y se los dejo como tips en la facultad. Con eso del apoyo de la inteligencia artificial pues, y otras herramientas digitales, pues hubo un grupo que armó un fondo, ¿verdad? En relación a una figura de una empresa, que ellos fue un proyecto de creación de una empresa llevando la ejecución.
3 primeros años, ¿verdad? Sobre simulaciones de gastos financieros y tomas de decisiones para mejoras en algunas cuestiones, que fue el proyecto final que tuvieron ellos. Ellos crearon una empresa y pues hicieron una imagen en ese sentido que era alusiva al grupo y todos la colocaron de fondo de pantalla, ¿verdad? Entonces, aspectos como esos, pues les comento pues que pudieran considerar ustedes, bueno, yo solo les doy tips, ustedes verán si los toman o superan lo que han hecho otros compañeros, ¿verdad? Entonces la idea es de que, pues por decirles, pues sean creativos, yo siempre lo he dicho en ese sentido, sean creativos y pues lúzcanse ustedes en su presentación. Hay una infinidad de herramientas digitales que se pueden utilizar. Lo más práctico, y en lo personal lo digo, todos caemos en el PowerPoint, ¿verdad? Los que tenemos licencia de PowerPoint, pues tenemos en este caso el apoyo de la inteligencia artificial que nos da la creación de los diseños de las diapositivas, que es lo más práctico que podemos hacer, pero recordemos que no solo tenemos eso, tenemos Gamma, Canva, ¿verdad? En este caso Genial y otras herramientas que podemos utilizar, ¿verdad? Para poder ya tener unas presentaciones extraordinarias, y con esto no quiere decirte que las de PowerPoint no salgan extraordinarias, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, si quieren ustedes en este caso diseñar o crear algo, pues por decirles que PowerPoint no nos da tanto aspecto para poder hacer, pues pudieran hacerlo, ¿verdad? Entonces lo dejo ahí a consideración. Vuelvo y repito, caemos muchos, y yo en lo personal por la practicidad de lo que ya conozco, pues la mayoría de presentaciones se van en PowerPoint, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, no solo esas son las que se utilizan. Que quedaría yo nada más con esas observaciones, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan considerar y lo puedan tener en cuenta allí. Vuelvo y repito, gracias Brian por el comentario. Yo hoy que tengo que pasar a Consur, voy a hacer esa consulta y dependiendo de lo que me digan, pues por ahí les estoy comunicando por medio de WhatsApp qué ajustes se harían en este caso a la presentación del proyecto final. Por ahí se me ocurre, pues por decirles que ustedes graben su presentación, se graben, ¿verdad? Y ese video, el enlace de ese video me lo suban ustedes como presentación. Omitiríamos en este sentido la presentación en clase, ¿verdad? Porque si es presentación de los proyectos con el doctor Flavio, sí nos va a comer el periodo a nosotros, porque esas presentaciones sí son extensas. Entonces no creo que nos vaya a dar tiempo. Entonces por ahí podríamos hacer ese plan B, ¿verdad? Porque hasta el siguiente sábado, que sería 20 y algo, si no mal recuerdo, de mayo, yo ya les tengo, bueno, ya tengo que tener trasladadas a secretaría las notas finales de ustedes para que cada uno de ustedes, pues personalmente vaya a solicitar la nota con la secretaria, ¿verdad? Entonces, ahí de acuerdo a solvencias y todo lo demás, pues ella les estará trasladando el resultado que obtuvieron del curso, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ahí, por eso les digo, haría ese ajuste porque pues ya no, a mí no me dan más tiempo para poder trasladar notas finales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se me ocurre, o sea, estaba pensando ahorita que podríamos hacer ese ajuste, pero yo les confirmaría hoy por la tarde, ¿verdad? Dependiendo de lo que me diga la maestra Jessica, y pues por ahí les estaré informando. No sé si ahí hay dudas o consultas, compañeros. Inge, entonces, ¿Sí? si las exposiciones con el ingeniero Flavio no son la otra semana, sí exponemos en su curso. No, porque O la otra siempre sigue en semana pie el video. sí seguiría en pie el video, porque les digo, yo la otra semana lo que voy a darles es un tema que es extra. Y no quiero traérmelos hacia acá porque el proyecto, o sea, si nos vamos a conciencia, el proyecto no sale de una semana para otra y por eso en su momento, en algunas sesiones yo les fui recordando el proyecto final. Yo entiendo que no solo es mi curso y que hay varias tareas en los demás cursos. Traté la manera con ustedes de no saturarlos de tantas tareas, pero aún así, pues por decirles, yo sé lo difícil que es trabajar y estudiar. Por eso no me gustaría inclusive pedirles a ustedes, expónganme la siguiente semana, porque es adelantarles una tarea que, por decirles, es extensa. Entonces, yo me quedaría en ese sentido, pues, por decirles que ustedes se grabaran el video y lo presenten, o sea, suban el enlace de la grabación el 24. Yo creo que la tarea está programada para entregar a más tardar a finales del día 24. Si no es así, yo incluso puedo correr, pero no puedo correrles mucho tiempo, que ustedes suban la grabación el día 25, que sería domingo, ¿verdad? Para no saturarlos con tanto, pero pues por decirles, yo por eso yo daría un tema extra, ¿verdad? De la siguiente semana.
De acuerdo, Inge. Ok, perfecto. Gracias, Andrea. Miren, la presentación se va a hacer, ya se hace que la hagamos acá en pantalla el 24, si es que no fueran las presentaciones con el doctor Flavio ese día. Ahora, si son las presentaciones con el doctor Flavio ese día, igualmente ustedes van a presentar van a hacer su exposición en el sentido que van a grabarse haciendo la presentación, ¿verdad? Entonces, que estén acá todo el equipo, ¿verdad? Graban su presentación y ese video lo suben como con enlace, ¿verdad? Junto al trabajo escrito y a la presentación que vayan a desarrollar, ¿verdad? Gracias, Cristóbal. Bueno, Inge, compañeros, yo si tengo no... otra duda, disculpe, con ¿Sí? respecto al proyecto final. Es que fíjese que lo estaba viendo con un compañero, Ajá. pero, por ejemplo, en mi caso, yo lo voy a trabajar en base a Colombina, unas materias primas. Por Correcto. temas de confidencialidad, a veces nosotros no podemos poner ciertos datos. ¿Hay algún inconveniente con que sean ficticios, pero siempre se presente el resultado? Buena pregunta, Andrea. Fíjese que yo les he dicho y yo creo que acá con ustedes se me pasó. Yo siempre les he dicho, cuando ustedes tomen una empresa objeto de estudio y requieran alguna carta como apoyo por parte del Departamento de Estudios de Posgrados, que en este caso me la requieran a mí, con mucho gusto yo la solicito con la maestra Jessica, ¿verdad? Para un respaldo de ustedes, de que la información que les van a dar será utilizada para aspectos académicos únicamente. Cuando decimos que es utilizada para aspectos académicos únicamente, ¿qué quiere decir esto? Que no mencionamos el detalle de las materias primas que se van a utilizar, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Si utilizamos producto de mermelada, de no sé qué, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Para la base de galleta X. Entonces el componente ZX1, ustedes se dieron cuenta que en algunas tareas yo les coloqué componente KZA, B, no sé qué, porque son datos, o sea, la información que ustedes vieron ahí fueron datos que pues yo pues los tengo pues por decirles en mi paso que fue por la parte de Nestlé, entonces información de casos que fueron reales de Nestlé, entonces ahí se los fui colocando, ¿verdad? Con nombres de otras empresas y con datos por decirles componente AZB, BKZ o BCD, entonces vamos a sustituir todo eso, ¿verdad? Entonces si en este caso la empresa inclusive la podemos llamar una empresa dedicada a la confitería, ¿verdad? En el departamento de Escuintla. Morimos ahí. ¿Qué empresa de confitería? Pues, podemos encontrar infinidad de empresas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya vamos sustituyendo los datos de la empresa, ¿verdad? Entonces, ya no tenemos en este caso Colombina S.A., ya no tenemos el nombre de los componentes que se van a tomar en cuenta, ¿verdad? O consideración. Ojo, compañeros, siempre cuando ustedes vayan a tirar el proyecto, ¿verdad? En este caso, la propuesta de la reducción de costos, hagan en el trabajo escrito, incluso hagan un apartado donde hacen el comparativo, ¿verdad? Que no se les vaya a olvidar eso. Situación actual, costos, por poner un ejemplo, en este caso, Andrea, si estamos hablando de materias primas, por poner un ejemplo, rendimiento de materias primas, costos de materia prima, por ponerle un ejemplo, al mes de abril 2025, para la producción de X cantidad de tonelajes de producto tal, estamos hablando de $10,000, por poner un ejemplo. Con el proyecto, si estamos hablando de reducción de tal y tal y tal cosa sin perder la calidad, recordémonos que en este caso yo les decía, no debemos de perder la calidad, ¿verdad?, de los productos. Entonces, si usted se va tirando en ese sentido para poder reducir el desperdicio de la producción del producto tal, y se van en este sentido pues haciendo los ajustes a la maquinaria para evitar que el desgaste o el golpe pues quiebre galleta, por poner un ejemplo o algo así, y eso va reduciendo esa merma. Entonces ya vemos en este caso pues el comparativo de lo real versus lo que estamos proponiendo, ¿verdad? Recordemos que la cuestión de nosotros es propuesta. Si se llegara a implementar, se reduciría la pérdida o la merma de materia prima de tal producto de $10,000 a $5,000, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí ya ustedes están evidenciando que su propuesta, ¿verdad?, les va a dar esa reducción. Y en la presentación, ¿verdad?, siempre incluyanlo en una diapositiva. Eso es muy importante, incluso pueden colocarlo como gráfica, ¿verdad? O ustedes pueden ser ahí creativos en donde evidencien que su propuesta va a tener un impacto en los costos o en la pérdida. Creo que por lo que me decía, su caso va a ir en minimizar pérdida de alguna materia prima. Entonces ahí ustedes ya ven visualmente el impacto que se va a tener desde el punto de vista de la reducción de costos, ¿verdad? Está bien, Inge, entonces así lo vamos a trabajar. Ok,
Perfecto. Entonces, compañeros, si no hay dudas o consultas, pues tienen 20 minutos antes, entonces pueden descansar o ir a almorzar, no sé, y continuar. Inge, disculpe, se me va el Julio. internet, no escuché bien. ¿Este proyecto sería individual o en grupo? Es en grupo, Julio. Ok. Es en grupo. Inge, con otra molestia, ¿Sí? dice que nosotros, bueno, mi persona y otros 2 compañeros no hemos expuesto. ¿Será que nos da tiempo para exponer el otro sábado? ¿O hacer una grabación? ¿Es en relación a este tema? Sí, las posiciones que realizaron los compañeros. Ok, sí, yo tengo, de hecho, por decirles, por ahí les iba a comentar, porque sí, yo creo que tu persona es uno de los que tengo yo anotados ahí, que incluso hay unos compañeros que, pues, Voy mal. sí, son como 4 que, por decirles, incluso no me aparecen la participación de ustedes en sus exámenes parciales. De hecho, esas consultas son las que me llevan y me motivan, aprovechando que voy para Consur, de hablar con maestra Jessica, ¿verdad? Porque, pues, por decirles, a los escenarios como estamos, y perdón, yo siempre he sido muy directo en decir las cosas, pues a los escenarios como estamos, pues ustedes son candidatos a quedarse en mi curso. Entonces, Ingeniero, yo la verdad no realicé el segundo parcial. sí, me recuerdo de tu nombre, porque ahorita me recordé Julio Urbina. Sí, entonces miren, yo soy muy directo y digo las cosas, y como les digo, pues, o sea, la participación del segundo parcial, pues eran 20 puntos. Entonces, de ahí de entradita, pues ustedes, pues, tienen 20 puntos menos. Y en tu caso, si no mal recuerdo, algunas tareas que han sido individuales, pues tampoco se presentaron. Entonces, esos son los escenarios que llevo para platicar con maestra Jessica, y pues aprovechando que tocaste el tema, pues por ahí les anticipo, ¿verdad? Que tendríamos que ver eso. Miren, los compañeros que, en este caso, creo que son 3 de este grupo, ¿verdad? Porque es del grupo 2, ¿verdad, Julio? Sí, correcto. Bueno, para efectos de no perjudicarles, solo con el entendido que pues ya sería con una ponderación menor, lo que es esta exposición, tendrían que trabajar ustedes el mismo trabajo de investigación y la misma exposición. Yo les voy a dar lo que es el margen de una media hora para que ustedes expongan la siguiente semana. Con el Ok, está bien, entendido, ingeniero. con el entendido de que ya no es sobre la misma cantidad de puntos, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Está bien, Bueno, gracias, ingeniero. no hay pena, Julio, estamos ahí a la orden. Bueno, si no hay dudas, compañeros, pues estaríamos por acá finalizando la sesión. No sin antes entonces desearles que tengan un excelente fin de semana. Como les decía al inicio, si tienen a su mamá viva, pues abrácenla, disfrútenla, gócense con ella, y las personas, en este caso, que las compañeras, que creo que ya hay algunas que son madres de familia acá, siéntanse dichosas de ser portadoras de formar vida, ¿verdad? Y traer vida a este mundo. La verdad, yo siempre lo he dicho, yo soy hombre, pero la verdad, el amor de madre, pues a un hijo no se le puede quitar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la madre, pues, nos tiene ventaja a nosotros, ¿verdad? O sea, la madre tiene, o nos tiene, ¿verdad? 9 meses en el cual, pues, nos gana el corazón a los hijos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, disfruten a su madre. Los compañeros que tienen viva a su madre, gócensela, disfruten, la vida es tan efímera. Y si la tienen y no están cerca, pues llámenla, díganle lo mucho que la aman, porque cuando ya no esté, pues afortunadamente yo tengo viva a mi madre, pero pues un compañero de trabajo perdió a su mamá hace un par de meses y andaba destrozado ayer, y pues nos partió el corazón verlo. Entonces por eso se lo digo, ¿verdad? Entonces disfruten a su madre, y las compañeras que son madres, pues Dios las bendiga grandemente, y pues sigan siendo ese faro de luz que guíe a sus hijos por el buen camino, y en este sentido, pues ser ciudadanos de bien en esta sociedad. Me despido de ustedes y pues les deseo un feliz fin de semana, y si Dios nos lo permite, nos estamos viendo el próximo sábado por acá. Feliz tarde, Inge. Provecho. Igualmente. Adiós. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde, Así es, Inge. Andrea, feliz tarde. Feliz tarde.